Dicen que en los valles del sur, donde el Biobío serpentea entre bosques espesos y montañas de niebla, nació un guerrero cuyo nombre se susurraría con respeto entre sus enemigos y orgullo entre su pueblo: Lientur. Su historia, tejida entre hechos y relatos antiguos, representa una de las etapas más intensas de la Guerra de Arauco, aquel conflicto que se extendió por más de 3 siglos entre los mapuches y los ejércitos del Reino de Chile. Lientur no era un guerrero común. Las crónicas españolas, como las de Alonso de Ovalle y Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, lo mencionan con una mezcla de asombro y temor. Lo llamaban el Zorro del Sur, no solo por su habilidad para escapar de los cercos, sino por su capacidad para engañar a ejércitos enteros con estrategias que pocos europeos podían comprender. Pero antes de convertirse en leyenda, Lientur fue parte de una generación que heredó la lucha iniciada por grandes líderes como Pelantaro, Payyamachú y Anganamón. A comienzos del siglo XVII, la guerra había cambiado. Los españoles habían establecido fuertes y misiones en territorio mapuche, y aunque seguían sufriendo emboscadas constantes, creían que la resistencia indígena estaba en decadencia. Sin embargo, en el año 1618, algo cambió. Las fuerzas mapuches, cansadas del abuso y de las expediciones militares, comenzaron a reorganizarse. Y entre los jóvenes líderes que emergían en las asambleas de guerra, los Coyactun, destacó Lientur, conocido por su inteligencia táctica, rapidez y astucia. Según las fuentes coloniales, Lientur fue elegido toqui, es decir, jefe militar, en torno al año 1625, durante uno de los momentos más tensos del conflicto. A diferencia de otros toquis que preferían la confrontación directa, él apostó por la guerra de movimiento. Su estrategia consistía en hostigar, confundir y desaparecer, utilizando los bosques y ríos como aliados. Los españoles nunca sabían desde dónde atacaría ni cuándo. Uno de los testimonios más reveladores sobre él proviene de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, un capitán español que fue capturado por los mapuches y convivió con ellos durante meses. En su obra Cautiverio Feliz, Pineda describe a Lientur como un hombre de palabra, valiente, con dominio sobre su gente y respetuoso con los prisioneros. Aunque lo retrata desde la óptica de un conquistador, sus descripciones dejan entrever la organización y humanidad del mundo mapuche, muy distinta de la imagen salvaje que otros cronistas intentaban imponer. Durante las primeras campañas de Lientur, los españoles comenzaron a notar un patrón inquietante. Cada vez que creían tener asegurada una victoria, el enemigo desaparecía como humo. Las patrullas se extraviaban, los destacamentos eran emboscados en la noche y los mensajeros no regresaban. Los caminos se volvían trampas. Era el arte de la emboscada llevado a su máxima perfección. Pero la genialidad de Lientur no estaba solo en su ferocidad. Era también un estratega psicológico. Sabía cuándo atacar y cuándo dejar que el enemigo cayera en el miedo. Muchos relatos cuentan que sus guerreros simulaban retiradas solo para rodear a las tropas españolas y aniquilarlas desde los flancos. Esa táctica, tan efectiva como desconcertante, se conoció entre los hispanos como la Guerra Invisible. Mientras en Santiago y Concepción se celebraban victorias efímeras, en la frontera sur los soldados rezaban antes de internarse en los bosques. Sabían que allí no mandaban ellos, sino Lientur, un hombre que, según decían, podía anticipar los movimientos enemigos como si los viera desde el aire. Su fama creció tanto que incluso los misioneros jesuitas comenzaron a escribir sobre él. Algunos lo describían como un nuevo Lautaro, aunque más prudente y calculador. Otros decían que había heredado el espíritu de Pelantaro, su antecesor en la guerra. Lo cierto es que Lientur simbolizaba la evolución del pensamiento militar mapuche,
que había pasado de la resistencia heroica a la inteligencia táctica. Sin embargo, toda astucia tiene su precio. Las continuas campañas, los inviernos duros y la constante presión militar empezaron a desgastar a su gente. Pero Lientour no se rendiría. Al contrario, preparaba una de las operaciones más audaces de la Guerra de Arauco, una incursión que haría temblar a las autoridades coloniales y pondría su nombre en los informes del gobernador de Chile. Y aunque la historia oficial española intentó minimizar su impacto, las fuentes indígenas, recogidas siglos después, aún recuerdan su legado. Un líder que luchó con la mente tanto como con la lanza. A comienzos de la década de 1620, el sur de Chile era un territorio en constante guerra. Los fuertes españoles se alzaban como islas en medio de la espesura, rodeados de bosques donde los ojos vigilantes de los guerreros mapuches nunca dormían. Entre ellos, Lientour había logrado consolidarse como un maestro de la estrategia, al punto que los capitanes coloniales lo consideraban el enemigo más peligroso del momento. Las crónicas mencionan que, en 1624 y 1625, realizó una serie de ataques coordinados que dejaron en evidencia la debilidad de las defensas españolas. No buscaba destruir fuertes enteros, sabía que eso era costoso en vidas, sino golpear donde dolía, en los caminos, en las provisiones y en el orgullo militar de los invasores. Uno de los episodios más comentados ocurrió cerca de Concepción, cuando un destacamento español se adentró en la espesura tras recibir informes falsos sobre un supuesto campamento mapuche. Lientour había hecho correr esos rumores a propósito. Cuando los soldados avanzaron, confiados, fueron rodeados por grupos que surgieron del bosque como sombras. El ataque fue tan rápido que, según relató un soldado sobreviviente, parecía que la tierra misma los había escupido. Pero la genialidad del Toqui no terminaba en el ataque. En cuanto se oía el toque de tambor o el repique de las campanas del fuerte, Lientour y su gente ya estaban lejos, borrando sus rastros en los ríos y pantanos. Esta movilidad desconcertaba completamente a los españoles, que seguían pensando en términos de guerras abiertas y batallas campales, mientras Lientour practicaba algo que siglos después se llamaría guerra de guerrillas. Su incursión más célebre ocurrió en 1625, cuando decidió cruzar el río Itata, un límite considerado casi infranqueable para los mapuches de entonces, y penetrar profundamente en territorio controlado por los españoles. Lo hizo con alrededor de 4.000 hombres, según las estimaciones de cronistas como Diego de Rosales. Fue una operación planificada con precisión. Avanzaron en silencio, atacando haciendas, destruyendo estancias y liberando prisioneros indígenas. En solo unos días, todo el sur español quedó en alerta. El gobernador, desesperado, movilizó a sus mejores tropas para detenerlo, pero cuando llegaron al lugar del ataque, Lientour ya se había desvanecido. No había rastro de su ejército, solo humo en el horizonte y un mensaje claro. El control español sobre la frontera era una ilusión. Estas hazañas no solo aumentaron su prestigio entre los suyos, sino que también lo convirtieron en una figura temida y respetada por sus enemigos. Incluso algunos capitanes españoles, como Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, lo describen como un hombre honorable, capaz de negociar treguas cuando era necesario, sin perder jamás su independencia. Aquella mezcla de astucia y humanidad fue lo que más impresionó a quienes lo conocieron. Con el paso de los años, Lientour comprendió que la guerra eterna solo traería sufrimiento. Hay registros que sugieren que, tras décadas de lucha, participó en parlamentos de paz con las autoridades coloniales, buscando asegurar mejores condiciones para su gente. Sin embargo, la línea entre tregua y traición era delgada. Algunos sectores del pueblo mapuche lo vieron como un pacificador, otros como un líder cansado de la sangre.
Lo cierto es que su figura marcó el tránsito entre la guerra heroica de Lautaro y la resistencia organizada del siglo XVII. Poco se sabe de su muerte. Las crónicas callan y las tradiciones orales apenas mencionan que Lientour se retiró a vivir en paz, lejos del ruido de los tambores. Pero su nombre sobrevivió en los cantos, en los relatos de los ancianos y en los documentos coloniales que no pudieron ignorar su genialidad. Fue el símbolo de un tiempo en que el ingenio fue más poderoso que las armas de fuego y donde la inteligencia de un hombre cambió el curso de la historia. Lientour fue más que un guerrero. Fue un estratega, un líder que entendió que la guerra no siempre se gana con fuerza, sino con mente fría, observación y paciencia. Sus emboscadas pasaron a la historia no solo por su efectividad, sino por lo que representaron, la adaptación de un pueblo que jamás se rindió ante la conquista. El eco de su nombre todavía resuena en los bosques del sur, donde alguna vez la astucia venció a la pólvora. Y aunque su historia haya quedado en los márgenes de los libros escolares, hoy vuelve a contarse, para recordar que en la guerra de Arauco la inteligencia fue tan poderosa como el valor. La guerra de Arauco había entrado en un punto de desgaste. Los españoles, confiados por sus fortalezas y caballos, creían que el enemigo se había debilitado. Pero estaban lejos de imaginar que, en las sombras del bosque, un nuevo líder mapuche estaba perfeccionando una forma de guerra diferente. Su nombre era Lientour, un toqui que no buscaba la gloria en el combate directo, sino en la inteligencia, la observación y el tiempo justo para golpear. A diferencia de otros líderes, Lientour entendió que la fuerza sola no bastaba contra un enemigo que poseía armaduras, pólvora y caballos. Por eso transformó el arte de la resistencia en un arte de invisibilidad. Fue él quien popularizó una táctica que los cronistas españoles llamaron malocas relámpago. Ataques fugaces, sorpresivos, donde los mapuches aparecían desde la espesura, atacaban con precisión y se desvanecían antes de que el enemigo pudiera organizarse. Sus guerreros no eran numerosos, pero sí veloces y disciplinados. Cada incursión se preparaba con semanas de anticipación. Exploraban rutas, estudiaban los hábitos de los soldados españoles y calculaban el momento perfecto para atacar. Así, Lientour empezó a construir una guerra psicológica basada en el miedo y la confusión. Los españoles comenzaron a sentirse observados incluso en sus propios fuertes. Algunos escribieron que los indios parecen sombras que caminan por la noche. Los ataques de Lientour no solo causaban bajas, también minaban la moral del enemigo. En una ocasión, una columna de más de 300 soldados fue emboscada cerca del río Biobío, sin que los mapuches perdieran más de una decena de hombres. Fue entonces cuando los españoles comenzaron a llamarlo el Indio Invisible, un nombre que Lientour aceptaba con orgullo. Para él, el combate no era solo una cuestión de fuerza, sino de sabiduría, equilibrio y oportunidad. Pero su mayor golpe aún estaba por llegar. En 1626, el gobernador español Luis Fernández de Córdoba decidió acabar con las incursiones de Lientour. Envió un contingente armado hacia el sur del Biobío, con el objetivo de arrasar los poblados que lo protegían. Lo que no sabía era que Lientour había previsto cada movimiento. Utilizando exploradores y señales de humo, el toqui reunió a varias lofes bajo su mando, preparando una emboscada tan precisa que pasaría a la historia como una de las más perfectas de la guerra de Arauco. Cuando el ejército español cruzó el río, Lientour y sus hombres lo esperaban ocultos entre los matorrales. Los españoles apenas tuvieron tiempo de formar filas antes de que una lluvia de lanzas y piedras cayera sobre ellos. Los caballos, asustados por los gritos y el sonido de los cultrunes, se desbocaron. El río comenzó a teñirse de rojo, y cuando los pocos sobrevivientes intentaron reagruparse,
Los mapuches desaparecieron tan rápido como habían llegado. El gobernador nunca volvió a subestimar al indio invisible. Años después, un soldado español escribiría: «Contra Lientur no hay muro ni pólvora que alcance. Sus ojos están en todas partes». Aunque su nombre no fue tan recordado como el de Lautaro o Caupolicán, su estilo marcó una nueva era en la resistencia mapuche. La era de la guerra estratégica, donde la inteligencia y la sorpresa eran más poderosas que la fuerza bruta. Lientur demostró que la guerra no siempre la ganan los que más armas tienen, sino los que saben esperar, planificar y entender a su enemigo. Su legado se mantuvo vivo en las generaciones posteriores de Toquis, que aprendieron a usar la astucia como su arma más temible. Y así, entre los bosques del sur de Chile, donde la niebla cubría los caminos y el viento susurraba los antiguos cantos de guerra, el nombre de Lientur se convirtió en símbolo de ingenio, resistencia y sabiduría. El estratega que no solo sobrevivió a la guerra, sino que enseñó a convertirla en arte.